Falta la familia Crisidae. Entonces, esta es una familia muy importante en la transmisión de la vida. Entonces, la familia Crisidae son los conocidos como zancudos. Son pequeños, pero no tan pequeños como los hongos. Y tienen ojos compuestos, pero no tienen ojos simples o también llamados ocelos. Tiene un par de alas alargadas con escamas. Si recuerdan cómo eran las alas de los zombies, la familia Cistoidea en general, ¿qué tenían las alas? Pequeños. Estos tienen escamas. Eso ya los diferencia. El aparato bucal es subtropicador en las hembras, metamorfosis completa como todos los dípteros. El control lo vamos a ver después. ¿Qué géneros de importancia? Anófeles, culex, estos son los que vamos a ver. Anófeles. Anófeles es un zancudo que coloca huevos con flotadores en forma individual, y cada huevito tiene una ruedita inferior que es tipo poco denso, como corcho, que hace que flote el huevecito. ¿Y por qué tienen que flotar estos huevos? Porque si se van a la profundidad del agua, como son colocados en la laguna, en cualquier sitio donde hay agua, se van al fondo y se putrefactan y se le ponen otros animales. Entonces por eso tienen flotadores. Y las larvas tienen que tener un aparato para respirar, porque si bien es cierto están en el agua, tienen branquias, tienen que respirar. Y estas larvas tienen una placa respiratoria, no tienen sifón respiratorio como tienen otros. Esta es simplemente una placa respiratoria. Entonces esta es la larva, es la cabeza y la placa respiratoria está acá. Y entonces tienen que pegarse a la superficie del agua para respirar. Entonces están ubicadas de forma paralela a la superficie del agua. Esas son las larvas. Luego salen las pupas. Y las pupas son en forma de cono. La cola es la cabeza, pero ya tienen un sifón respiratorio, que es corto, pero al final es un sifón respiratorio. Entonces, larvas con placa respiratoria, pupas con sifón respiratorio muy corto, y los adultos tienen palpos maxilares largos. Entonces, esto diferencia de otras especies, de otros géneros. Esta es una hembra de anófeles. ¿Y cómo sé que es hembra? Por las antenas. Las antenas tienen pocos pelos, que casi no se notan. Debería de haberlo traído. Y estos son los palos. En todos estos géneros, Culex, Aedes, los machos, todos los machos tienen palpos largos, del tamaño de la probóscide. Pero las hembras tienen palpos cortos, excepto en anófeles. En anófeles la hembra y el macho tienen palpos maxilares largos. Entonces eso les caracteriza. ¿Qué más? Existe dimorfismo sexual, y hemos visto que los pelos en las antenas, si son pocos, es hembra, si son muchos y largos, es macho. Tienen hábitos nocturnos y las hembras son hematófagas y se ponen en posición obliqua a la superficie donde están alimentándose. Por ejemplo, este es un adulto de anófeles, hembra. Entonces vean, se pone en 45 grados. Entonces miren, como una regla de botella. Las larvas se ponen en forma horizontal a la superficie del agua y los adultos en forma obliqua. Vamos a ver que nosotros es al revés.
tiene un vuelo hasta 2 kilómetros de longitud. Por eso es que, si bien es cierto, nosotros podemos vivir en una zona residencial, pero mucho más lejos hay lagunas, estanques o cultivos, donde sobre todo de arroz, donde hay agua, y entonces de ahí vienen los, por ejemplo, uno se va a Camaná, al centro de la ciudad se va a un hotel y le pican los arroz. ¿De dónde vienen? De los cultivos de arroz que están mucho más lejos. Entonces, ese es el vuelo que tienen, duran 30 días y los criadores son aguas frescas, donde hay plantas y corriente lenta, no en ríos, sino lagunas, estanques, depósitos de agua, etc. ¿Qué importancia tienen? Son parásitas, producen lesiones y daños poliatriz y son vectores de enfermedades. ¿Qué enfermedad transmiten? Para nosotros, la malaria. En otros lugares puede transmitir encefalitis, sobre todo encefalitis equina. También puede ser transmitida por hemorroides. ¿Qué más? Entonces, estos son anófeles. Este es un criadero, por ejemplo, en Loreto, Madre de Dios, pero en Madre de Dios, en la laguna, y se crían los anófeles. Y esto es para que recuerden, estos son los ojos de la hembra de anófeles, este es el aparato bucal, los palpos y las antenas con pocos. Una hembra de anófeles. Bien, la familia Culicidae. Seguimos, pero con Culis, el género Culis. Este género coloca huevos en grupos de 200 a 300 huevos y no tienen flotadores. Entonces, para que se mantengan en la superficie del agua, los colocan juntos, formando pequeños botes o cabecitas. Entonces, así flotan. Las larvas se ponen oblicuas a la superficie con sifón respiratorio largo y las pupas tienen también sifones respiratorios largos. Entonces, miren, estas es las larvas. Miren, ya no están en forma paralela como anófeles. ¿Por qué? Porque tienen estos sifones respiratorios largos para respirar. Entonces están en forma oblicua. La pupa es igual que la de anófeles. También es así en forma de coma, pero el sifón respiratorio es más largo. Y acá tenemos, este es el sifón respiratorio, que es así un tubo, pero que se diferencia de la Aedes, porque hemos visto que Anófeles no tiene sifón respiratorio, la larva, solo tiene una placa respiratoria. Este es el sifón, miren, tiene como unos dientes, pero que están separados, perdón, unos peines con dientes totalmente separados. Acá se puede ver, acá también separados. Esto es importante para diferenciarlo del otro. Entonces, tiene palpos maxilares cortos, es lo que tenemos. Entonces los palpos maxilares son estos. Mira, ojos compuestos, estas son las antenas, vean, con pocos pelos, es una hembra, el aparato bucal, y acá tiene dos palpos. Uno está detrás del otro, por ejemplo, no se ve. Palpos cortos. ¿Cómo eran los palpos de Anófeles? El tamaño de la cabeza. Y esta es la larva. Y este es el adulto, la hembra, que se pone en forma paralela a la superficie. Entonces, miren, Anófeles, las larvas se ponían en forma paralela y los adultos en forma oblicua, ¿sí? Para alimentarse. Estos son al revés. Las larvas en forma oblicua y los adultos en forma paralela. Es como se ve. Bien. Tiene hábitos nocturnos. Son hematófagas, sus criaderos, estos sí, Culex, se crían todos. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Arequipa no tenemos anófeles. Los anófeles requieren una altitud menos de 1.000 metros de altura, 1.800 metros, no más.
anófilis. Entonces, Arequipa está cuánto? 2.250. 2.300. Y, ¿qué se llama? Aquí no tenemos anófilis. Pero Culex sí, es el zancudo que ves en los tipos. Y esto se cría en cualquier sitio donde haya agua. Incluso si ustedes dejan su casa cerrada y el sanitario está destapado, ahí hay agua. Ahí colocan huevos y salen los zancudos. Cuando uno llega ya está saliendo los zancudos. En los estanques, en los tanques de agua, en depósitos, baldes de agua, que queda agua, etc., ahí se pueden desarrollar los jóvenes. No tienen mucha especificidad para sus lugares y para sus criaderos. En cualquier sitio pueden, incluso en pantanos que son agua protegida, ahí se desarrolla. Bien, entonces, esto es. ¿Qué importancia tiene? También la hembra es parásita, el macho es citófano, ¿no? Y son vectores de enfermedad que transmiten filarias. Las filarias son de machos, no los hemos estudiado como de machos porque no tenemos. Solo hay una filaria Manzonella osardis en selva, pero hay casos excepcionales. Pero por ejemplo en África es muy común esta filaria, que es Buchereria bancroa, que produce la elefantiasis. ¿Han visto fotografías de esta enfermedad? Las piernas parecen elefantes y incluso el escroto se llena de edema, pero el edema es por lima, no es líquido, sino es lima. Porque estas filarias se ubican en los vasos linfáticos, lo obstruyen, y esta es una enfermedad deportiva. No hay recuperación real, el paciente se queda con edema linfático. Entonces se llama elefantiasis. Y el mecanismo de infección, ¿cuál es? Todas las filarias se transmiten por escape. Las microfilarias están en el intestino interior del mosquito y cuando pica y succiona sangre, estas microfilarias, que son larvitas muy ágiles, se escapan del insecto y se meten en el hospedero. Entonces todas las filarias por escape. Pero también transmiten malaria animal. Culex puede transmitir malaria animal y también transmite algunas enfermedades. En nuestro medio, normalmente, solo son parásitos. Entonces, esto es Culex. Y finalmente Aedes. Este es el mosquito Aedes. ¿Qué nombre le pondría? A esto le dicen el mosquito tigre. No solo por la forma, sino porque pica el río. Entonces, este es el Aedes. El más común, Aedes aegypti. Mosquitos esencialmente domésticos. Estos viven en el domicilio o en el peridomicilio. Los huevos no tienen flotadores ni los colocan en grupos. Es que no tiene sentido porque son colocados en lugares secos. En lugares secos, cualquier depósito. Puede ser un balde que no tenga agua, puede ser un plato, un neumático que está en el patio, en la azotea, botellas que están abiertas, etcétera, etcétera. Y en los cementerios los floreros. Entonces colocan, cuando está el florero seco, ahí colocan sus huevos, y cuando llueve o alguien va y echa agua a los floreros, es suficiente para que desarrollen los huevos, salgan las larvas y los huevos. Entonces, estos tienen otro sistema de control diferente de Culex y Aedes. Son domiciliarios. Las larvas también se ubican en forma oblicua a la superficie del agua, igual que Culex. Tiene sifón respiratorio largo, pero su sifón respiratorio es muy diferencial. ¿Se acuerdan que les dije que los dientes están separados? Acá no miren. Este es un peine y todos los dientes están juntos. Este es propio de
Aedes. ¿Qué más? Las pupas también tienen forma de coma, también con sifón respiratorio largo, igual que culo. Las hembras también tienen palpos cortos, igual que culo. Hay una pequeña diferencia en que los palpos tienen 3 segmentos. En cules son del mismo tamaño, cada segmento, mientras que en Aedes el segmento distal es mucho más largo. Son pequeños detalles. Su longevidad 4 meses, o sea, pueden transmitir enfermedades por mucho tiempo. Tienen hábitos nocturnos, es hematófago, la hembra nada más, y se ponen paralelas a la superficie del mame. Entonces las larvas se forman oblicuas y esto se forma paralelo. Generalmente, sus criaderos, recipientes, proveen los trastos viejos en los domicilios. ¿Qué importancia tienen en salud? Son parásitas y vectores de enfermedades. Producen lesiones, daños colaterales y transmiten virosis. ¿Qué virus? Fiebre amarilla. Todos están vacunados para la fiebre amarilla. ¿Cuánto dura? 10 años. Dengue es un problema serio en este momento en toda la zona norte argentina, tiene mucho de agua. Ahora por el invierno disminuye, por el verano Aedes aumentan notablemente. Acá tampoco tenemos Aedes, en la costa parece que ya está implementado. Pero era generalmente la zona norte, todo el Caribe tiene Aedes y el dengue pues endémico en esta zona. Chikungunya también es otro virus transmitido por Aedes y Zika también. Entonces Aedes transmite todo eso. ¿Y la virosis cómo se transmite? Por Zika. Bien, este es el asunto. ¿Cómo vamos a hacer el control de estos? Control. ¿Qué hacemos? Usamos larvicidas en estanques o en lagunas, que pueden ser sustancias químicas para matar el mal. También se puede hacer control biológico con peces del género Gambusia que se comen las larvas. Desde luego, desecación de terreno. Estas nuevas medidas son para anófeles y para giles, porque estos se crían en agua. También limpieza de las acequias, de los bordes de las acequias, de los ríos para que circule el agua y no se queden ahí las acequias. Pero para Aedes, limpieza de patios y techos. Entonces los municipios generalmente organizan campañas donde hay dengue para que van camiones del municipio para que boten todos los vecinos, todo lo que esté en el techo, todo lo que está en el patio, que no sirve, ¿no? Que sirve de criadero. Y también se hace control de imagen, o sea, de adultos, rociando insecticidas en los cementerios. Y también se recomienda que las flores no las pongan en agua, sino en arena o humedad. Entonces así se mantienen las flores y no permiten que desarrollen una. Aquí en Arequipa varias veces han rociado los cementerios. Lo que dicen para matar a Aedes. Aquí no tenemos. Entonces, eso hay que. ¿Qué más? Magos son adultos. Protección de la vivienda, hay que cubrir con mallas las ventanas, las puertas. Uso de mosquiteros para dormir, uso de repelentes. Todas estas medidas que son útiles para estos mosquitos. Hemos visto los ejemplos. Entonces, lo tenemos hemófilos, y finalmente otro mosquito que es Simulia, de la familia Simulidae. El Simulia es el mosquito que tenemos aquí
jardines o en el río. Son mosquitos pequeños que tienen hábitos diurnos, y entonces son pequeños de 3 a 5 milímetros de diversos colores, amarillos, negros, rojos. Aparato bucal subtropicador, y el tórax, muy característico, es bastante prominente. Este es el tórax de estos mosquitos: patas cortas, alas desnudas, ¿se acuerdan? Psicoide, alas con pelos; Ulicide, alas con escamas, y estos alas desnudas. Entonces este es el tórax. Las antenas son gruesas, palpos largos, patas cortas, ¿verdad? Bien. Alas desnudas, patas cortas. Metamorfosis: huevos, larvas, pupas y adultos. Los huevos son puestos en el agua, en el borde de las acequias. Por ejemplo, acá en Río Chile. Si ustedes ven el río, el agua circula por el centro y siempre hay la orilla o la ribera, donde hay poca agua, poca corriente, y hay plantas, hay basura, y ahí se esconden las larvas. Entonces estas larvas son colocadas ahí. Los huevos salen las larvas y que tienen ventosas para fijarse en las piedras y no ser arrastradas por el agua. Estas son las larvas. Aquí tienen una ventosa que se fija en la piedra, entonces viene el agua, las mueve, pero no las despega. Y estas son las pupas trapezoidales, trapezoidales y con filamento genital. Otra larva también que tiene su ventosa. ¿Qué más tenemos aquí? Las pupas con filamentos branquiales, hábitos diurnos, mononatófagas, las hembras, los machos fitófaros. ¿Y qué importancia en salud? Son parásitas, causan lesiones en la piel y también son vectores de enfermedades, transmisores de otra filarias. Esta más bien se llama Oncocerca volvulus, esta filaria, que causa lo que se conoce como ceguera del tigre. Y en África, las mujeres van a lavar la ropa al río, y ahí es cuando los mosquitos pican cerca del ojo, las larvas se escapan, estas microfilarias se meten al ojo y causan lesiones y por lo tanto ceguera en esta persona. Entonces, Oncocerca volvulus. En nuestro medio más son parásitos, ¿no? Sin embargo, hay alguien que estudió mucho a estos mosquitos, que es el doctor Edmundo Escudero. ¿Se acuerdan de Edmundo Escudero? Estudió Chagas, leishmaniasis, y también estudió estos mosquitos. ¿Por qué? Porque en el Valle de Majes era muy frecuente una enfermedad parecida al vitilio. ¿Conocen el vitilio? Una despigmentación de la piel, ¿cierto? Y en Majes era muy frecuente. Y él decía, no puede ser vitilio. Y entonces hay una enfermedad que se llama el mal de Pinto o de Pinta, causada por el treponema pálido. No, treponema pálido produce sífilis, el treponema caratum. Y este treponema caratum causa esta enfermedad del mal de Pinto. Y él ha hecho miles de estudios en estos mosquitos para encontrar el treponema. Nunca vio. Y ahora si alguien quiere buscarlo, pero ya ha disminuido la enfermedad. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad infecciosa, la penicilina es efectiva. Entonces muchos usan penicilina para todo y ha disminuido notablemente. Casi no se ve. Pero él pensaba que era el vector biológico del treponema. Pero como no se demostró, no lo podemos mencionar, es una suposición de que este es el simurio de la larvas. Luego tenemos la musca doméstica. Esta es ya la familia Musida.
Entonces tenemos la mosca, todos conocemos la mosca, son cosmopolitas, ¿no? A cualquier sitio donde uno va siempre hay mosca. Son de color gris parduzco de 5 a 7 milímetros, ojos grandes, compuestos, antenas pequeñas, un par de alas membranosas y un par de balancines, como todos los días. Aparato bucal remojante y chupa. Todas estas moscas, ¿no? Y metamorfosis, huevo, larva, pupa y así. Los huevos de 0.8 a 1 milímetro son blanquecinos. Solo una vez he visto estos huevos en mosca. Una señora le trajo un pollo de la brasa. No para que lo comas, sino porque en la parte de la columna, de sangre, hay siempre sangre. Y ahí estaba así como una canastita de huevos. 500 a 1000 huevos. Entonces son de color blanco, como granos de arroz más pequeños. Entonces los sacamos, los vimos y eran larvas. Seguramente que este pollo estaba colgado ahí y las moscas dejaron sus huevos, ¿no? Entonces, estos huevos desarrollan rápidamente, 24 horas. Son 3 estadios larvales, anápodas, es decir, no tienen patas, vida libre, aparato bucal masticable. Viven por 5 a 6 días. Luego se forma la pupa, que se entierra. La larva T se entierra para formar la pupa. Porque las larvas se crían, estos huevos son colocados, ¿dónde? Donde hay materia orgánica en descomposición. Puede ser la basura, estiércol de animales, otros animales en descomposición, ahí colocan los huevos. Por eso las larvas se alimentan de estos restos orgánicos con su aparato masticador. Las pupas son de forma de barril. ¿Conocen los barriles, no es cierto? Un barril de vino, restos de aceitunas, etc. Entonces ahí se forma la pupa sin barrilito de café oscuro, ya no se alimenta, vive 3 días y ya salen el adulto que muere. Estos adultos tienen hábitos diurnos y tienen un vuelo muy largo, pueden volar hasta 30 kilómetros al año. Entonces, de sitios de criaderos de moscas van hacia los domicilios y ahí están los adultos, ¿no? ¿Qué importancia tienen? Son vectores mecánicos, son un típico vector mecánico, porque como se desarrolla donde hay materia orgánica en descomposición, en las heces, animales o de hombre, entonces van a contaminar todo su cuerpo con heces, con bacterias, virus, etc. Y después viene a nuestro té, a nuestra sopita, se lavan las patitas y nosotros listos. Entonces son muy, digamos, son excelentes transmisores de enfermedades. ¿Qué factores biológicos tienen estas moscas que hacen que sean cosmopolitas y que tienen más capacidad de la producción? 500 a 1000 cada uno. Luego el rápido desarrollo, ¿no? Que son prácticamente 10 días, 12 días, que ya está desarrollándose y viven 30 días. Ese es un factor biológico. El otro factor es que tiene un olfato muy desarrollado para buscar materia orgánica en descomposición. Muy desarrollado. Basta que ustedes pongan materia orgánica en descomposición, un ratito se llenan moscas. Y ¿qué otro factor biológico? Es que, como hemos dicho, capacidad de reproducción, olfato y su capacidad de vuelo también, que es importante. Factores del ambiente. ¿Qué tiene que ver el ambiente con el desarrollo de moscas? La temperatura sobre todo. A mayor temperatura el ciclo se acelera y se reproducen más rápidamente. Y los adultos también tienen un factor importante. Tienen una capacidad de
distribución espacial muy importante. Por ejemplo, si esto es una vivienda, digamos que hay 5 moscas. Ustedes matan a las 5 y a las 2 horas van a haber otras 5. Porque se redistribuyen de otros sitios, como que se reparten sus propiedades. Entonces, esto hace que estén presentes en todos sitios. Del ambiente mágico y del hombre, ¿qué favorece? ¿Cómo favorece el hombre la presencia de moscas? Dejando la basura sin tapa, arrojando la basura al medio ambiente, los botaderos de basura, a veces son a campo abierto, ustedes van a ayudar, arrojan la basura en un campo y hay roedores, hay moscas. La crianza de animales también es favorecida porque el estiércol sirve para el desarrollo de animales. Y eso es del hombre. O sea, la sociedad, la parte de todos. Y cómo protegemos, cómo controlamos las moscas. Tenemos que hacer desaparecer los criaderos y también matar los cerdos. Doble estrategia. Limpieza de la vivienda, los criaderos de animales deben ser barridos. Esa es busca de la quizás me olvidé decir en la descripción, en el tórax tiene unas manchas blanquecinas, son 4 bandas blancas. Bien, vamos a buscar otras opciones. Esta mosca se llama Dermatodia omnis. Bien, es una mosca, tiene colores verdes, azulados, tiene ojos compuestos y el aparato bucal es atrofiado. No se alimenta ya esta mosca, solamente como adulto sirve para la reproducción. Y colocan huevos y los huevos del huevo salen estas larvas. Esta es larva 1, hay la larva 2 y esta es la larva 3. Esta está un poco aumentada porque es más pequeña, pero es en forma de calabaza. Y esta es más redonda, es la larva 3. Le llaman tornillo a esta larva por las espinas que tiene en el espinar. Acá también tiene las espinas. Unas espinas que causan mucho. Entonces esto se llama dermatodia. Esta dermatodia produce miasis de piel sana. Y esta es la miasis que produce. Esta es la larva, miren, puede estar saliendo o simplemente está dentro. Pero este puntito es donde están sus espiráculos respiratorios. Tiene que respirar la larva. Y se llama miasis forunculosa por esta lesión que es crateriforme, típica también del forúnculo, ¿no es cierto? ¿Quién produce el forúnculo? Esta figura. Pero en el forúnculo uno aprieta esto, sale pus. Esto se llama forunculosa porque adentro no hay pus, está la larva. Y entonces esta larva a veces sale, está un poquito afuera, se esconde y a veces da la tentación de verla con una pinza. Nunca hagan eso porque se va a romper y se queda parte de la larva adentro y comienza a destruir adentro, se putrefacta después. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un poco de anestesia por el borde, se pone anestesia, se hace un corte y se saca toda la larva completa, se limpia y se pone un antiséptico y se supone. Se acabó el asunto. En selva hacen miles de cosas. Le ponen barro hasta que muera la larva, porque no respira, goma de mascar, tabaco o otras plantas que los maceran, los ponen así, etc. Pero lo único que hacen es evitar que respire y finalmente muere. Pero antes de morir ha causado más daño. Porque a alguien le tapan la boca, pues no puede hacer papelera. Eso hace la. Entonces no hagan eso y hagan una parte quirúrgica. Ahora,
¿Dónde se producen las lesiones? Generalmente son en el cuero cabelludo o en el cuello. Son los lugares que producen. ¿Y cómo es que llega ahí esta larva? Porque la mosca es un aparato bucal atrofiado, no tiene por qué acercarse a uno. Lo que pasa es que se produce acá un fenómeno que se llama foresia. Y la foresia es un mecanismo por el cual esta mosca captura en el vuelo a un mosquito matófago del género Zorófora. Que les dije, dentro de los Culex aéreos estaba también Zorófora. Y también Hemagogos. Hemagogos transmite la fiebre amarilla silvestre. Aedes transmite la fiebre amarilla urbana. Y este Zorófora es un mosquito matófago. Entonces, ¿qué hace? La mosca captura al mosquito y coloca los huevos sobre el abdomen del mosquito. Como el mosquito es hematófago, va a buscar un animal o el otro. Y entonces le pica en el cuero cabelludo o en el cuello, y en el momento que produce la picadura se desprenden los huevos y caen sobre la piel, y la temperatura hace que eclosionen rápidamente y salga una larva. Es la larva 1 que se introduce en la piel sana. Por eso se llama miasis de piel sana. Entonces el tratamiento es quirúrgico y la profilaxis, ¿cómo sería? Usar pañoletas, no usar chapitas, o camisa de cuello para que el cuello no se exponga, mangas largas y gorra. Lo que pasa es que la gente pues ve el calor y se pone ropa muy ligera. Antes de la pandemia tenía un caso de una chica de 15 años y se vino, ya luego por siempre debe usar un escote externo. Entonces toda esta parte de su vida. Y tenía 3 lesiones no sabía qué tenía unas lesiones que no retiraba, entonces era miasis peluda. Yo siempre la saco, pero como era una niña, dije mejor que lo haga un experto, un cirujano plástico, para que no le deje cicatriz. Y el cirujano agarró, le sacó las larvas y entraba larga como esta. Y le digo, pero usted traído con qué cirujano, plástico. Para que no, es que si le hago bolitas, se deja. Aparte tiene razón. Y ya, pues se quedó con sus cicatrices a la chica. Bien, entonces es lo que pasa. Ven acá otras imágenes. Está la larva. Si es la miasis, entonces todo el cuerpo. Y hay que protegerse con ropa larga, cuello o estas pañoletas de seda que no es para taparse el cuello, y sombreros. Repelentes también funcionan. Hay que aplicarse repelentes en ese área. Y esta es otra marca. Se llama Copíome, con minibolas, o también se llama cañi, con doble L, callitro con minibolas. Esta es más bien un poco más oscura la mosca, más azulada, y va a producir una miasis de heridas. Estos son los espiráculos que tiene la larva. Cada larva tiene un espiráculo diferente. Por ejemplo, mira, acá tiene 3 paquetes, ¿no? En el caso de musca doméstica, es un espiráculo. Entonces, cada mosca tiene las larvas con espiráculos diferentes que sirven para la taxonomía. Esta es la larva. Es larga, acá está el aparato bucal, acá están los espiráculos, como visto, y miden 1,5 centímetros más o menos. Las larvas de mosca doméstica son iguales, blanquecinas, así uniformes, pero son más delgadas y solo llegan a tener 1 centímetro. Pero igual tienen las mismas características. Y tienen el aparato bucal, que se llama esclerillo, que es un estrato córneo, una córnea con la garganta de
Entonces, esta miasis ya no es de sangre, es de vidas. Entonces la mosca siente el olor de una herida fresca y eso la trae y ahí coloca los ojos. Y después salen estas larvitas que se destruyen el tejido. Esta es una miasis de heridas en la vida. Está lleno de larvas. Nosotros hemos visto a un niño de 8 años que llega aquí a la clínica San Juan de Dios por miasis, probablemente desinfección del cuero cabelludo. Realmente uno le apretaba el cuero cabelludo por cualquier lado y salían las larvas. Entonces nos llamaron para ver, incubamos la larva, la pusimos en un frasco con arena y un poco de carne le pusimos para que fuera alimentándose y la cubrimos con una mano. Después desapareció la larva porque se forma la pupa y esa se profundiza en la larva. Y después aparecieron unas mosquitas moviéndose, como estaban con malla, pues, y este niño le tuvieron que hacer una limpieza quirúrgica con varias heridas, o sea, cortes acá para sacar las larvas que tenían todo el cuerpo cabelludo. Entonces, uno abandonado de esos niños, y era pues algo parecido con esto. Tenemos otra mosca que se llama Oestus ovis. Y esta mosca es más amarillenta y colocan no huevos sino larvas. Y las larvas las colocan en Oestus ovis, que coloca en los orillos, en el ganado, en la nariz. Y de ahí las larvitas se meten a los senos paranasales, produciendo una miasis de senos paranasales. Entonces se forma la larva 1, larva 2, y larva 3, que es esta. El animal se mueve la cabeza, parecía que estaría enfermo de una encefalitis, se mueve hasta que estornuda y bota la larva 3 al suelo. Y ahí se forma la pupa y después los ojos. En el hombre suele poner esta mosca sus larvitas en el ojo de las personas que se quedan dormidas en el campo, porque esta no es de selva, es de zonas ganaderas. Y entonces coloquen el ojo y la larvita se mete al conducto lacrimal y obstruye y produce epífora o lagrimeo, pero no desarrolla, se queda ahí hasta que hay que sacarla con una tormenta de grasa, limpiar hasta que se desprende el conducto lacrimal. Ese es entonces Oestus ovis. Ahí están las larvas en los senos paranasales. Y finalmente, para terminar, ustedes como médicos van a ver miasis en todos los accidentales. Puede haber en modo farina. A veces la gente se queda en el campo, a veces ebrios, o simplemente andando en el campo y se mete en los casos con los huevos y se meten en la barca. De repente están tosiendo y botan la vida. O el otorrino de los exámenes, puede para hablando, puede haber esto en las larvas. Otras veces se encuentra a nivel ginecológico. La gente va a hacer sus necesidades al campo y las larvas se posan y dejan huevos. A nivel ginecológico o a nivel anal. Y las larvas se meten al aparato digestivo y producen miasis de esas cosas. Entonces puede haber miasis en todos sitios. Nosotros tenemos una gran cantidad de larvas que no son estas moscas, son otras moscas que accidentalmente producen miasis. Entonces hay varios que los manda el otorrino, los manda el gastroenterólogo, manda el ginecólogo y entonces las tipificamos en las especies. Con eso terminamos.